Hola mis Jigs, ¿cómo están? Esto es Jigs TV. ¿Alguna vez quisiste hacer tú un Darth Maul en escala real y ponerlo junto a tu vitrina? Pues aquí te vamos a decir cómo es posible que lo hagas. Nos vamos a pasar increíble, esto es Jigs TV. ¿Qué tal mis Jigs? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es su programa Jigs TV. El día de hoy estamos de manteles largos, de alfombra roja y caravana porque tenemos a un gran invitado y además integrante de nuestro equipo de trabajadores dentro del canal, mi querido amigo Luis Laison, también conductor del programa Melómano. Les sugiero que se suscriban, le den like, lo sigan, le den mucho cariño y amor. Y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy sobre una pieza que elaboramos. Muchos de ustedes no lo saben, pero también, además de tener nosotros el canal de TV, de que seamos coleccionistas, estamos ahorita en las locaciones del taller de Deluxe Fan Arts. Este es un taller que fundé junto con uno de mis primos, Aarón Mejía, para realizar piezas, todo aquello que ustedes alguna vez quisieron tener en sus casas, en sus hogares, en sus vitrinas, y que no existe en el mercado, o si alguna vez soñaste con tener alguna pieza que no existe en el mercado, nosotros las podemos hacer. Si tienes algún interés sobre alguna figura, alguna pieza que quieras crear, nosotros te ayudamos, te apoyamos y te vamos guiando durante el camino. No se trata de generar ninguna especie de ganancia, es por el puro amor al coleccionismo, al arte y a nosotros que nos encanta la ciencia ficción. De modo que en este taller, una de las piezas que realizamos fue un Darth Maul tamaño real, escala real, con detalles hiperrealistas. Y bueno, les vamos a platicar la experiencia de cómo fue realizar esta pieza. ¿Qué onda, geeks? ¿Cómo están? Pues me da muchísimo gusto estar acá con ustedes, acompañado aquí de Jerry. Y pues sí, el tema del día de hoy está súper interesante. La verdad es que esto es arte, verdadero arte. Y está increíble todo este proceso. Jerry nos va a contar toda la historia detrás de estas piezas. Estamos viendo como el proceso y vamos a ver también la imagen del resultado final, que está muy cercano a la que estamos viendo de ese lado, pero en tamaño real y de cuerpo completo. Pero de verdad que se la van a pasar increíble, vamos a ver todos estos detalles, vamos a platicar muchísimo de todos estos, todo el detrás de cámaras de realizar una pieza de esta calidad, de este nivel. Y pues sí, también suscríbanse al canal, suscríbanse a Melómano también, y pues a darle. ¿Te parece si empezamos? Sí, perfecto. Tomabas un punto muy importante. Muchos de nosotros adquirimos piezas, sobre todo las esculturas en resina, como las marcas Sideshow, y no sabemos cómo se realizan. Aquí les vamos a dar más o menos una idea de cómo se fabrican, qué materiales se utilizan y cuáles son de buena y de mala calidad. He visto incluso videos en donde refieren que las piezas se rompen muy fácil. Las piezas de Sideshow de resina están hechas con una técnica que se llama rotomoldeo. Esto es que toman un molde, vacían la resina y gira ese molde de modo de que todas las caras del molde se impregnen en la resina y cuando se seca puedes ya sacar tu pieza. La resina genera calor, esto es una reacción exotérmica, entonces muchas veces prefieren ponerle poca cantidad de resina para que no se quemen los moldes. Por eso es que las piezas tienen un número limitado de creación, porque el molde se va deteriorando conforme va sacando más y más piezas, se va quemando o se va rompiendo. Piezas ya de marcas más importantes incluso hacen moldes de metal, ya no utilizan el caucho como nosotros lo hacemos, pero obviamente esos moldes son mucho más caros y mucho más difíciles de hacer, pero les va a dar la oportunidad de que puedan crear muchas más piezas que si fuera un molde de caucho. De modo que las piezas que se rompen fácilmente son aquellas a las que les ponen poca cantidad de resina. Únicamente se cubre una cara del molde y sacas ya la pieza. Para generar menos reacción, no quemar el molde y poder seguir sacando más piezas, pero lo malo es que si a ti se te golpea levemente, esa pieza se va a romper. Inclusive hay piezas que con un golpe muy leve se va a hacer pedacitos. Aquí hemos restaurado figuras, piezas de Sideshow de muchos de nuestros amigos. Inclusive más adelante tendremos una sección llamada Rescatando tus figuras. Si a ustedes les interesa que les ayudemos a salvar alguna de sus esculturas que se les rompió, con mucho gusto comuníquense con nosotros y les reconstruimos la figura, ¿sale? Por pura pasión al coleccionismo. Y haremos un reportaje de cómo salvamos su figura. Un amigo mío, Mario García, tiene a Jabba the Hutt de Sideshow, es una pieza muy grande
y se metieron a robar a su casa. La historia se las voy a resumir. Se meten a robar a su casa, los ladrones echan a ese Jabba en una mochila y seguramente lo golpearon en el trajín de estar huyendo y lo van y lo venden a una tienda de coleccionistas que el dueño conocía a Mario y él fue el que le habló y le dijo, ¿sabes qué? Pues aquí está tu Jabba, me lo vinieron a vender, ven por él. Incluso el señor se lo dio de forma gratuita, no se lo vendió, y el Jabba estaba hecho pedazos. Vamos a subir más adelante un video de cómo reconstruimos ese Jabba y cómo lo dejamos en perfectas condiciones como si nunca hubiera pasado nada. Sí, esa es una historia que vale la pena para un video específico porque la reconstrucción quedó increíble y aparte toda la historia detrás de esa pieza por lo que pasó, que se lo robaron, cómo llegó, cómo lo recuperó y cómo quedó al final. De verdad que vale muchísimo la pena. Eso es para otro video más adelante. ¿Te parece si platicamos de este Darth Maul? Claro. Primero platicamos de la historia del personaje. Tengo el entendido que es uno de tus personajes favoritos de la saga, ¿o no? Sí, no, este es un personaje que yo creo que cuando sacaron episodio 1 ni siquiera pensaban que tuviera tanto hype, ¿no? Tanto hype, que la gente le gustara tanto. Es un personajazo. Inclusive Ray Park apenas empezaba a filmar películas. Él, si te das cuenta, en episodio 1 no habla. No, de hecho, igual que tiene un personaje anterior en X-Men que tampoco tiene diálogos, ¿no? De Toad. De Toad, ajá, y no tienen diálogos. Porque él se dedica principalmente a las artes marciales y por eso es que vemos todas estas piruetas y esa coreografía que maneja tan sorprendente. Y ahora ya con las nuevas series, con Rebels, con la nueva película de Han Solo, pues ya le están dando un poco más de apertura al personaje, que se lo merecía. Yo cuando vi que murió en la primera película, claro, dije, chin, qué desperdicio, porque este personaje está padrísimo, qué bueno que lo retomaron. A muchos no les gusta que tenga piernas metálicas y que lo hayan podido traer a la vida, pero a muchos más no nos importa, ¿no? Porque... Creo que era la forma más congruente de recuperarlo después de lo que sucedió en la película, ¿no? Claro, era necesario. O sea, salir pegado, ¿no? Creo que, y aparte le da también una estética súper, o sea, de por sí el personaje ya es tétrico. Sí, con ya las patotas de metal le da un padrísimo, sí. Me encanta. Y aparte, ¿sabes qué? Yo creo que lo mataron porque no tenían la idea de que iba a pegar tanto, no que iba a llamar tanto la atención. Pero también lo que platicaban en otro de los videos que seguramente ya vieron, geeks, que justamente Ray Park agrega toda esta adrenalina en las peleas de Jedis, ¿no? De Jedis contra Siths, ¿no? Ya la coreografía, las vueltas, las piruetas, la espada doble. Eso le da todo una estética distinta a las peleas de sables, ¿no? Claro, eso lo comentábamos en el capítulo anterior, que nosotros estábamos acostumbrados, los de la vieja escuela, a ver peleas un poco más lentas, un poco nada más por cumplir con la trama, y ahora ya se preocupan, ¿no? Las nuevas películas que salieron después de Ray Park, pues ya son montajes padrísimos, de efectos especiales, de coreografía, y bueno, pues, y todo, ¿no? Ahí llega a mi corazón el personaje, me enamoro de Darth Maul y fue por eso que yo tenía muchas ganas de crear una pieza de ese calibre y de tamaño real. Seguramente hay muchas en el mercado, yo he visto una que promocionó Pepsi en aquel entonces. Obviamente el detalle pues no es tan bueno, ¿no? Inclusive la pose del personaje es un poco tiesa, está hasta forzada porque está sosteniendo así como que el sable en una posición muy incómoda. Y creo que es la única que había en ese momento, que hay hasta ahora de tamaño real. Hay algunas de Sideshow y de otras marcas, pero no es tan grande, o sea, es como de este tamaño más o menos. Y obviamente pues son piezas carísimas, ¿no? El detalle y el arte que manejan en estas figuras igual es sorprendente, pero una vez que logras hacer una pieza como esta, que ya es una escala 1:1, te permite muchísimo más detalle en la escultura, en los ojos tan siquiera, que eso es lo que yo quería lograr, ¿ok? Esto, bueno, tiene su historia, tiene un trasfondo bastante interesante. Yo cuando estoy en la red buscando figuras de Darth Maul, me topo con un artista inglés que tenía un busto de Darth Maul. Él es escultor, es un increíble artista. Y bueno, yo me mantengo siguiéndolo durante años y platicando con él y pidiéndole que me vendiera una de sus piezas. Era prácticamente el busto, así como se ve aquí, sin base ni nada, pero el detalle era increíble, ¿no? El esculpido que él había manejado era sorprendente. Duré fácil 4 años pidiéndole que me vendiera una pieza. Él vendía sus bustos, o lo sigue vendiendo, me imagino. El que me llegara aquí a México, ya la pieza final me salía en 50,000 pesos más o menos, con todo y los gastos de aduana, envío y demás. Y por más que le insistí, jamás me quiso vender una pieza, hasta que ya
años después le dije, bueno, ¿por qué me das tantas largas? ¿Por qué yo te estoy diciendo que ya te compro la figura y tú me dices que se te dañó el molde o que ahora... largas, ¿no? Me daba unas largas impresionantes y me dijo, pues ¿sabes qué? Pues es que yo no le vendo a mexicanos. Y entonces, pues ahí como que me pegó y le dije, bueno, pues entonces desde un principio me hubieras dicho que no me ibas a vender Hace 4 nada. años, ¿no? Hace 4 años y yo me dejo de estar esperanzando. Sin embargo, bueno, el taller apenas se estaba formando, no éramos lo que tenemos ahora, ni las habilidades ni las capacidades, además de que los integrantes, mi primo Aarón Mejía, él es artista plástico y él de profesión se dedica a hacer todo este tipo de figuras, a dar clases en universidades e inclusive trabaja en películas haciendo de efectos especiales. Entonces, al momento de que él se integra conmigo al taller, las piezas tuvieron un nivel de detalle increíble y sorprendente y yo le aprendí muchísimas cosas, las cuales le sigo aprendiendo a la fecha y le agradezco muchísimo desde el alma. Y bueno, yo creo que como dicen, las cosas suceden por algo y por algo pasa de muchos momentos, ¿no? Y vaya, ya sabía yo que este cuate no me iba a vender la pieza y dentro del equipo de los integrantes que está Herschel Vázquez, que tiene su estudio igual de escultura, pero él hace a computadora, se llama Nova Studios. Él hace por lo general cabezas para figuras pequeñas, pero cuando yo le encargo algunas peticiones, colabora con nosotros en el taller y entonces le dije, ¿sabes qué? No me va a vender la escultura, necesitamos que la modelarla, ¿no? ¿Por qué no la modelas, la imprimimos y pues al menos vamos a tener algo aproximado? Él se empieza a hacer de imágenes de Ray Park, empieza a sacar escalas y empieza a modelar en computadora y así es como lo vamos haciendo. Durante el proceso llegamos a la parte de los cuernos. Darth Maul es un personaje que cualquiera diría, bueno, nada más le pusieron cuernos y le marcaron la cara y lo pintaron, pero no, cada uno de los cuernos es diferente, tiene sus detalles y entonces eso es lo que nos apuraba porque por más que tomábamos imágenes de la película no lográbamos obtener todos esos cuernos y yo le dije, bueno, ¿por qué no buscas en eBay? A veces venden las piezas para que tú te puedas maquillar para hacer cosplay, sobre todo piezas autorizadas por la Legión, que es quien marca los estándares de calidad en cuanto a cosplay de Star Wars. Y así fue como lo empezamos a hacer. Y él buscando los cuernos, se encuentra con que un estadounidense había comprado la escultura de este artista inglés, la había clonado y él estaba vendiendo ya las réplicas. Y preguntándole, también vendía réplicas, pero las que no le habían salido bien, réplicas rotas o torcidas, y las vendía muchísimo más barato. Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues cómprale una, imprimimos la versión digital y con partes de la escultura original clonada podemos hacer una especie de Frankenstein y hacer nuestra propia escultura. Y entonces así fue como lo hicimos. El obtener esta pieza rota nos costó 500 pesos ya con envío de Estados Unidos. A diferencia de los 50,000 pesos que iba a salir la pieza original. Exactamente. Entonces, al recibir yo esta pieza, le escribo al artista, le digo, mira, ¿sabes qué? Están clonándote tus piezas en Estados Unidos y las están vendiendo a un precio de risa, ¿no? Y él se ofendió muchísimo, se enojó conmigo, me bloqueó, me eliminó. Pero resulta que lo ofendieron a él, ¿no? Ahora, sí. Le digo, pues yo estaba dispuesto a pagarte lo que me pedías por tu pieza y no quisiste porque era mexicano, ¿no? Y pues mira. Entonces, es lo que hacemos, ¿no? Armamos un Frankenstein. Todas las partes que vende esta pieza en color café son las piezas que estaban rotas, las partes que no incluía la escultura, las volvimos a modelar nosotros a mano y con impresión 3D gracias a Herschel y gracias a mi primo Aarón Mejía. Entonces armamos nuestro Frankenstein y sacamos un molde los moldes se realizan de caucho. Y una vez que obtienes tu molde puedes vaciar la pieza ya sea en resina o en otro material que se llama plasticera. Esto es plastilina normal al 50% con cera de abeja. La derrites, la mezclas y entonces obtienes una plastilina, pero que cuando se enfría se hace completamente rígida, dura. Y si tú la calientas o la manipulas, otra vez se ablanda, lo cual te permite modificar una pieza, mejorarla y después sacarle molde, que fue lo que hicimos con el Darth Maul que está acá a la derecha de Luis. Esa es un vaciado ya con plasticera. Y nosotros, como un año después, tuvimos la oportunidad de ir a una convención en la que se encontraba Ray Park. Yo platicando con él, pues le explico todo lo que estábamos haciendo, de cómo logramos sacar un busto de su rostro. Y le pido de favor que nos deje tomarle fotografías para poder sacar un esculpido con mayor precisión de algunas medidas.
Él accede muy bien y muy agradable persona, la verdad. Y entonces es así como pudimos llegar a esta pieza, ya con medidas oficiales del actor, ¿sale? Entonces hacemos una modificación de la escultura en plasticera, lo mejoramos, volvemos a sacar molde y es como llegamos a esto. Ahora platícanos del proceso de los ojos, que también fue todo un tema, ¿no? Claro, yo a mí me encanta el hiperrealismo. Ajá. Hay diferentes líneas dentro del arte, corrientes artísticas. Finalmente esto es arte. Hay a quien le gusta lo conceptual, como las figuras de Funkos o todas estas que únicamente es el concepto del personaje, pero no tiene tanto detalle, ¿no? Sí, claro, son muy alejadas de la realidad, ¿no? Claro, claro. Entonces, a mí me gusta mucho el hiperrealismo. Aquí en el taller nos encanta hacer todo eso. Y entonces, los ojos son parte clave de una escultura, de una pieza, porque pues él te refleja la realidad, la vida, y es como ves si un personaje... Van a ver más adelante fotografías de esta pieza. Los detalles y todo lo vamos a ver de cerca. Con fotografías ya profesionales parece que es una persona real. Entonces, junto con Herschel, le digo, ¿sabes qué? Hay que esculpir los ojos, del iris, todo. Empezar a hacer una pieza más profesional. Y esculpe a computadora el ojo y después sacamos una impresión 3D de ese ojo, le sacamos molde y lo vaciamos en plasticera nuevamente. Ese ojo en plasticera, mi primo Aarón Mejía se encarga de detallarlo todavía más a fondo y es cuando ya sacamos un ojo final. Después tomamos molde de la plasticera, vaciamos en resina y es cuando ya tenemos el ojo y lo podemos ir pintando, ¿ok? Ya una vez pigmentado el ojo se le pueden agregar arterias, venas con otros pigmentos, con hilos, y después de eso se le pone una capa de otra resina que se llama resina cristal, que da la transparencia como si fuera la córnea, ¿ok? Y le da todo el brillo. Que además también los ojos son como una parte muy particular del personaje, ¿no? Del diseño del personaje, sí. ¿no? No son cualquier así, ay, pon un ojo de café, ¿no? Sino los ojos de Darth Maul también son como pieza fundamental de la caracterización. Claro, para sacar los ojos de Darth Maul tomamos 1000 fotografías de la película y aún así hay muy pocos acercamientos a sus ojos, entonces tuvimos que hacernos más o menos un boceto, una idea de cómo podíamos hacerlo, porque es un cambio de color de amarillo a rojo, pero ligeramente difuminado y además irritación alrededor en la conjuntiva. Entonces, poco a poco nos fuimos haciendo, hicimos muchas pruebas de ojos, hubo unos que nos quedaron pues bastante gachitos, ¿no? Porque eran colores como de cartulina fosforescente y ya hasta que llegamos al color que nos gustaba y ya pudimos tener una paleta de colores y hacer el ojo como tal. Después, ya teniendo este busto, queremos hacer la base del busto, porque nada más teníamos esto de acá. Y entonces mi primo Aarón se da la tarea de formar todo esto que se ve aquí, que ya son más detalles que veremos más a fondo. Ahorita les pongo unas fotografías y unas imágenes. Y además, pues Ray Park nos hace el favor de autografiarnos una plaquita para que la podamos colocar aquí con su figura. Y pues nos entra la cosquillita, ¿no? De por qué no nos seguimos y hacemos un Darth Maul tamaño real, por qué no nada más el busto. Y entonces me pongo a buscar cuáles son las botas que usa Darth Maul en la película, que es una marca de botas de motocicleta que se llama Frank Thomas, las cuales pues obviamente están súper cotizadas por los cosplayers y por todos los fanáticos. Si tú te pones a buscar en línea, obviamente en México no las vas a encontrar muy difícilmente, pero si buscas en eBay vas a encontrar en todo el mundo que las venden bastante caras. Las Frank Thomas hay dos versiones, hay una que es la que utiliza Darth Maul en la película, en donde los broches son cuadrados, y yo compré otra que fue la que me encontré, que es la marca Frank Thomas versión Gore-Tex, que tiene los broches en triángulo. La original de Darth Maul es un rectángulo y todavía tiene aquí como unas agarraderas, pero bueno, esa no la pude conseguir. Estas botas las encontré en eBay, la vendía una chica que es motociclista y es de Australia. Entonces estas botas vienen desde Australia. Las pedí y llegando aquí pues ya les tomamos molde y sacamos las piezas que son las del Darth Maul en resina, como esta. Estas son con la técnica que les mencionaba de rotomoldeo, en donde giras el molde y se va impregnando la resina. Pero estas piezas son muy muy pesadas.
¿sale? Obviamente depende cuánta resina le pongas a tu pieza. Si le pones poca no va a pesar, pero se te va a romper con un golpecito. A esta le pusimos bastante. Ahora ya utilizamos otra técnica que ya no es con rotomoldeo, ahora es dentro del molde, vamos pintando el molde por dentro con resina, con capas de resina y fibra de vidrio, a modo de que tengamos una pieza más ligera, que es como está hecho esta pieza. Ya que tenemos la pieza vaciada con resina y fibra de vidrio, se rellena de espuma de poliuretano, que es con la que rellenan las boyas que están flotando en el agua, en el mar. Okay, yes. Entonces esta pieza es así, y por dentro tiene espuma. Si esta pieza se me cae, no se va a romper, se va a abollar donde se golpee, pero no se va a romper porque la espuma está amortiguando. Y entonces es más fácil reparar solamente una sección que reparar toda la pieza porque se hace pedazos. Entonces, bueno, pues ya tenemos botas, ahora había que hacer las manos. Para las manos se hizo un esqueleto con metal y con alambre para que fuera articulado, porque si no les metes articulaciones, vas a tener pues un alambre que se va a doblar de manera irregular, entonces entre falanges se te iba a doblar esa mano y no va a tener... Ya no queda natural, ¿no? Exactamente, ya no es una pieza natural, ya no es humana. Anatómicamente correcta. Entonces hacemos esta estructura de metal con articulaciones y le sacamos molde a mis manos. Para sacar moldes de piezas humanas o de personas, algo, de cosas vivas, se utiliza alginato, que es el que utilizan los dentistas para sacar las piezas, ¿no? Los moldes de la boca, porque se seca rápido, se seca de volada, es muy fresco y aparte es amigable con la piel. Con la piel. ¿Sale? Entonces sacamos molde de alginato de mis manos. Una vez que teníamos el molde se vació en caucho, que es lo que utilizamos para hacer los moldes, pero ese caucho estaba pigmentado, y le metimos el esqueleto de metal, de modo que cuando se secó quedó encapsulado el esqueleto y ya salió la mano con articulaciones. A esa mano le pusimos los guantes de piel, que son los que lleva Darth Maul, y ya lo integramos dentro de un maniquí al cual le hicimos un ajuste en el cuello para poder insertar el busto, y entonces ya tuviéramos una pieza completa con botas, con manos, con cabeza, y pues finalmente el resto del cuerpo va cubierto, ¿no? Del traje que también fue un gran trabajo, ¿no? Claro, este traje nos hizo favor Disfraces Galácticos, así lo pueden encontrar en Facebook. Nos hizo el favor esta gran artista de hacer el traje. Es un trabajo realmente impresionante porque ella se basa en los planos que son oficialmente aceptados, también por la Legión, que son los que rigen todas estas normas de calidad, y la capa que lleva Darth Maul encima, toda la túnica, lleva tablillas, o sea, lleva un número exacto de tablillas, así como las estrellas de la bandera de Estados Unidos. Claro, sí, que tiene que tener exactamente el número de estrellas, pues aquí es el número de tablillas, exactas para que sea el oficial como el de Darth Maul. Y bueno, ella hizo este gran trabajo con ese traje, la faja también, las medidas, todo. Y entonces ya cuando conjuntamos la pieza final, pues queda algo realmente sorprendente. Le van a ver las fotos, de verdad parece que le están tomando fotos a Ray Park, ¿no? Está impresionante. Está increíble. Y vaya, pues eso es en general cómo se logra una de estas piezas. Más adelante les haremos videos y algunas reseñas y tips de cómo pueden ustedes ir haciendo sus propias cosas, ¿no? Sí, también para cosplays también. Sí, también vamos a subir algunos videos de maquillaje, de cosplay y de algunos truquillos que se utilizan en el cine, los cuales pues van a estar padrísimos para ustedes, para que se vayan a dar una vuelta a las convenciones y les pidan muchas fotos, ¿no? Sí, para que se sientan artistas un ratito. Bueno, mis geeks, pues espero que les haya gustado este video. Para más información, ya saben, comuníquense con nosotros, déjenos sus comentarios, sugerencias y pues felices colecciones, amigos. Adiós.